Hola amigos, ¿cómo están? Sean nuevamente bienvenidos a su programa Asesores Silvestres Inmobiliarios. ¿Cómo te la pasaste en este fin de año, Dani? Fin de año, pues bien, gracias Ángel. La verdad ya culminamos 2025, muy bonito, muy padre. Y pues aquí nuevamente presentándonos con nuestro público, agradecido con ellos también que siguieron este proyecto que iniciamos en 2025 y que pues va a ser un parteaguas para nosotros. Claro que sí, este último video ya se vio un poquito más de vistas, más de reproducciones en el canal de YouTube. Por favor, si no nos siguen todavía, síganos ahí en nuestro canal de YouTube para que esto siga creciendo y podamos compartirles más historias de más asesores que están ahí en lista de espera para poder venir a grabar con nosotros. Claro, y pues hoy te vemos muy jojojo, ahí andas con un personaje, ¿no? Algo más. Yo le llamaría que ando muy Jingle Bell por la temporada. Todavía, acaba de pasar Navidad, todavía viene lo que es fin de año, pero pues son las fechas. Y aquí adecuándonos un poquito a lo que son estas fechas decembrinas. Claro que sí, compa Perry. Y pues, bueno, pueden ver que el día de hoy no tenemos un invitado. Vamos a estar tristes, pero bueno, no significa que no vamos a hacerles un último video para ustedes y que bueno, como comenta Ángel, pues sigan apoyándonos en este proyecto para que puedan seguir viniendo aquí compañeros asesores a contarnos sus historias y ustedes puedan saber más de lo que sucede de este lado, ¿no? Y pues bueno, vamos entrando un poquito más a materia. ¿Qué te parece, compa Perry? Claro que sí, el día de hoy les venimos a compartir más que nada información para ustedes que conozcan un poquito más sobre la historia real en México desde los terrenos. ¿A qué me refiero con los terrenos? Sería más que nada a los documentos oficiales que tenemos hoy en día. Aunque parece el tema un poquito aburrido, por ahí para algunos, por ahí para otros no, pero es un tema que realmente ha hecho a algunos sacar la tartamuda de donde la tenían escondida, que ha hecho a otros tener pleitos familiares, incluso fraudes y juicios que pueden llegar a durar hasta más de 20 años. Realmente. ¿La tartamuda dijiste, Ángel? La tartamuda. Sí, la que hace Exactamente esa. Por situaciones de aquí de restricciones de YouTube y de redes sociales, pues no podemos decir otras palabras, pero es lo que vamos a estar utilizando el día de hoy. Y es que para hacer referencia. Claro, y es que en estas fechas está mucho de ver si nos peleamos por los terrenos de la abuelita, de saber si sí funcionó. Y pues bueno, a lo mejor aquí vamos a desmentir, o más bien vamos a marcar la realidad, ¿no? Vamos a ver cómo es la historia. Vamos a ver si realmente valió la pena o no valió la pena. Exacto. Que te hayas pegado el tiro con tu tío por los terrenos en esta Navidad. Claro. Y pues bueno, vamos a comentar un poquito de historia para que pues no se vaya a ser un tanto aburrido, pero es necesario, realmente esto es necesario. Y es que en México no todo terreno tiene escritura y no todo papel es propiedad. En resumen, no todo lo que te venden se puede vender. Hoy te vamos a contar la historia real de la tierra en México y por qué existen 3 documentos que a veces la gente confunde mucho, incluso asesores. Estos 3 documentos vienen siendo lo que es el certificado parcelario, el título de propiedad y la escritura pública. Y claro, hoy a lo mejor en estas fechas que pues muchas personas llegan con aguinaldo así, lo quieras invertir y el objetivo de hoy pues es que hagas una inversión segura, una inversión consciente y sepas que pues si quieres adquirir un terreno, veas que realmente esté bien. Esté en orden. Y pues para ello vamos a iniciar con historia, iniciando incluso antes de lo que fue la conquista aquí en México, cuando éramos guerreros aztecas, cuando éramos guerreros jaguar y guerreros águila, porque no sé si has escuchado esa historia, Ángel, de que en los libros de primaria, de secu, se vende como que éramos guerreros tigre, pero aquí en México no existe el guerrero tigre, bueno, más bien no existían los tigres, los españoles confundían a los tigres con jaguares, y realmente esas son historias malas contadas. Aquí con nosotros vamos a mencionar pues esa parte que somos guerreros jaguar realmente. De hecho, yo sí tengo la creencia muy marcada que yo sí vengo de descendencia azteca.
¿Ah, sí? Sí, fui un guerrero de lucha. ¿Por qué? ¿Por qué, Ángel? Pues yo en el momento en que quiera te puedo... Ahorita nos peleamos en el terreno. Y bueno, es que antes pues la tierra era del calpulli, de la comunidad. Esto significa que pues la tierra era de todos. El tlatoani pues realmente asignaba parcelas, pero no eran vendibles. Okay. Y es que aquí pues realmente se quedó muy arraigado eso. Aquí en México hasta la actualidad hoy se cree que la tierra es de todos, o al menos así nos lo han vendido, ¿no? Como que pues el petróleo es de todos, el agua es de todos, el agua es de los mexicanos, y pues ahí comienza esto, algo importante. Antes no era nada privado, ¿no? Era como de la comunidad. Esa es la primera parte de la Entonces, historia. a lo que entiendo, el tlatoani era como el comisariado ejidal hoy en día. Algo así, algo así. O sea, realmente México es uno de los países que su sistema de propiedad en tierras es muy complicado. Entonces, por eso vienen pues muchos... hay como dudas, inconvenientes en saberlo, pero pues es importante, ¿no? Aquí inicia prácticamente la historia, ¿no? Ok, entonces a lo que entiendo en este punto no había ningún documento o algo que avalara, este es mi terreno, este no, es tuyo. Prácticamente no. El tlatoani solo decía, ok, aquí vamos a hacer pues el entrenamiento de los soldados, ¿no? De nosotros jaguares, o de este lado vamos a poner la zona de estudios para todos. Será un bien común. O sea, no existían las escrituras talladas en roca. No, todavía no. Todavía no había prácticamente eso. Bueno, Silvestres, posteriormente a esto es cuando llegan los españoles, la llegada del famosísimo Hernán Cortés, y con él llegan las Mercedes Reales. Junto con esto pues empieza a introducirse un nuevo sistema en nuestras tierras. De hecho, un dato importante es que la corona empieza a regalar tierras a conquistadores y aliados, y es en este momento, en cuanto empieza a regalar estas tierras, se puede designar a Diego de Godoy como el primer notario de América, ya que el 21 de abril de 1519 dio fe de la fundación de la Villarrica de Veracruz. Ok. Ese es como que el papá de todos los notarios. Así lo veo yo. Prácticamente sí, porque es cuando se empieza, o bueno, en ese momento de la conquista, se empieza a decir, pues vamos a adueñarnos de ciertas tierras de aquí de México, y empiezan a decir, pues para que no nos digan que es de él o es de aquel, pues vamos a hacer un papelito y aquí fundamos, y nosotros llegamos a decir que esto es nuestro, ¿no? Es de Miguel Hidalgo y Costilla y todavía ni lo conocemos. Es correcto. Ajá, digo, ante esta situación, los pueblos indígenas no se quedan callados y empiezan a crear los famosos títulos primordiales. Okay. Estos títulos primordiales eran mapas, códices, documentos donde decían: esta tierra es mía desde siempre, desde que Diosito los creó. Ok, muy importante. Y muchos de esos códices creo que pues todavía están enterrados, ¿no? Por ahí debe haber alguno que otro que pues no conocemos, y pues yo digo que hay que ir a buscar el tesoro, a ver si lo encontramos y podemos decir que pues esa tierra es mía desde siempre, ¿no? Sí, digo, a la llegada de los españoles hubo bastantes códices y mapas que fueron destruidos, pero otros quedaron enterrados ahí junto con las ruinas que fueron dejando bajo tierra en su momento los españoles, para poder tapar los vestigios que quedaron de las antiguas civilizaciones en su momento. Así es, Silvestres, y es que nosotros hemos sabido de juicios donde aparecen planos del siglo XVII, y digo, son documentos que valen más que una escritura mal hecha hoy en día. Ok, y es que pues muchas veces estas personas dicen, ¿cómo que un papel viejo es más importante que el que yo tengo actualmente, ¿no? Y sucede, creo que por ahí también he escuchado mucho en la Ciudad de México, donde hay situaciones o vestigios de cultura, donde se dice, oye, es que pues por aquí pasa un canal, o por aquí pasaba algo importante, y no podemos poner un edificio encima, ¿no? Hay que respetar eso que se conocía o que deja esa cultura aquí en nuestro país. Entonces sí, hasta hoy sigue viendo estos pues sí, problemas, ¿no? De decir, mira, aquí
tengo este documento donde dice que pues tenemos que respetar esta área. Bueno, y aquí es entonces donde damos más importancia al por qué le ponían "es mío desde siempre". ¿Por qué? Porque fue suyo desde que Diosito lo creó y es como el primer antecedente que se tiene. O a ver, dame otro antecedente antes de ese. No, pues no había, o sea, a menos que tú seas Diosito, ¿no? A menos que tú seas Diosito, pero tú ya me lo diste desde siempre. Ok. Ahí es donde vemos que se ponían muy abusados antes, como para poner ese antecedente de esto fue el primer propietario sobre este terreno. Ok, claro, y es que pues la historia continúa y de ahí nos vamos a brincar pues varios años más adelante con un personaje importante que pues también conocemos desde primaria, siempre nos han contado la historia. Es correcto, y es Benito Juárez, el que aparece en el billete de 20 y luego ¿en cuál otro? En el de 500. Los nuevos 500 pesos. El Benito Juárez que sí cambia de denominación. Claro, y es que Benito Juárez llega a derrocar lo que es la iglesia, ya que pues aquí en México es traída por los españoles, y la iglesia es que se empieza a adueñar de muchas tierras. Entonces Benito Juárez pues decide que ellos ya no deben de ser dueños y separa lo que es la iglesia del Estado y crea las leyes de reforma, y entre ellos la ley del Lerdo de 1856, en donde también crea pues una ley orgánica de notarios y actuarios. Aquí ya se le empieza a dar estructura prácticamente, decir, ok, tú vas a hacer o dar fe prácticamente de que sí, esta tierra es de alguien y esta tierra es de otro alguien, y pues debamos darle estructura, y digamos se crea esta que ya ley. Se regulariza en este punto con Benito Juárez, se regulariza, porque a lo que entiendo antes era más como de manera un tanto informal o menos oficial, por así decir. Claro, bueno, era más hacia la corona, pero aquí ya es hacia México, o sea, ella dice, ya vamos a empezar a formar México, porque ya pasa, Benito Juárez en 1856, ya pasó la independencia, entonces ya empezamos a hablar de México prácticamente. Y entonces es cuando empieza nuevamente otro sistema. Es correcto, aquí nace lo que es el título de propiedad, que hoy conocemos prácticamente, aquí es su primer punto, ¿no? Empiezan a designarle ya a personas la propiedad. Aquí nació. Es correcto, y la intención de ese entonces era pues modernizar y ya que cada quien tenga su espacio propio, ¿no? Porque como comentabas, Ángel, no había algo ya de México que dijera que era tuyo, ¿no? Porque ya fue algo más privado. Es correcto, ya empezamos a ver un poquito más de situación privada, y el tema fue que muchas personas pues se quedaron sin sus tierras, ¿no? Porque no había forma de decir que pues sí era mía. Entonces el gobierno decía, pues bueno, la iglesia decía que era suya, pero pues ahora el Estado ya recupera esas tierras y ahora yo las vendo a través de un título de propiedad, que incluso hoy hemos visto pues muchos fraccionamientos, o empiezan a haber lotificación, y de repente edifican, y pues nuestros abuelitos mencionan, pues antes ahí era milpa, o antes ahí pues no existía nada, y hoy ya hay una ciudad, ¿no? Ni idea que se iba a construir un edificio de ese tamaño. Es correcto, pero aquí lo importante es investigar sobre esa tierra, ¿no? Saber si realmente tiene un documento. Saber los antecedentes que tiene la propiedad. Nosotros, igual como asesores inmobiliarios, parte de cuando prospectamos un bien inmueble es checar el antecedente. Claro. Si realmente eres el dueño, eres el actual dueño que le compró a la persona que le debía comprar en su momento. Okay. Para evitar problemas. Sí, sobre todo, digo, ustedes como asesores que también nos siguen, pues deben de saberlo, y si no, pues bueno, aquí hay parte de la historia para que puedan ir conociendo y sepan cómo vamos o cómo se debe de trabajar, ¿no? Bueno, y así es como pasamos de la época de don Benito Juárez a la época de don Porfirio Díaz, en donde empieza, pues sí, el México moderno que conocemos hoy en día, o bueno, los primeros pasos del México moderno. Claro. Empieza a verse ya un orden más marcado aquí en lo que es México como tal, y empiezan a surgir nuevas empresas a deslindar lo que son estos terrenos, en donde si veían alguna tierra sin documento era lote baldío,
y ya podían ir ellos a hacer sus mediciones, registrarlo y poder apropiarse de ese terreno. Okay. Muy parecido a lo que hoy llamamos paracaidistas. Que casi no hay. Que casi no hay, y que ya no hay de esos. Que ya no hay de esos. Ya no hay de esos. Sí, ok. Y es que en ese entonces, para la situación de Porfirio Díaz, que más o menos de recuerdo, gobernó como 45 años, más o menos. Entonces fue como un regresar a la esclavitud y todo lo que es pues todas las tierras volvían a ser prácticamente del gobierno, del estado, ¿no? Se desconoció nuevamente tierras y pues se regresó la esclavitud, hasta donde recuerdo un poquito ahí con Porfirio Díaz, que también recuerdo que fue general, era militar el señor, sí. Y nos trajo lo que fueron las vías férreas del día de hoy. Mucho de lo que vemos de las líneas férreas son creadas desde ese entonces con Porfirio Díaz. Sí, o sea, fue parte de la modernización que empezó a hacer en nuestro pueblo mexicano. Muchas de las tierras aquí en México no fueron robadas con la tartamuda, Okay. Fueron robadas realmente con documento y regla en su momento, a raíz de esto que comentas realmente. Sí, claro, pues decían, me voy a meter de paracaidista este baldío y ya me lo hago mío, ¿no? Al fin que no hay quien lo reclame. Y bueno, de ahí pues brincamos otro pasito más adelante en la historia. Ya venimos más. Ya vamos, es correcto, ya vamos acercándonos más a la actualidad, porque viene la revolución. En 1910 viene la revolución y vienen personajes importantes, entre ellos el señor Zapata, que tiene una frase muy importante, porque conforme a la esclavitud, pues muchas de las personas mexicanas pues se sentían como engañadas o utilizadas prácticamente, ¿no? Peor que tu ex. Claro, porque prácticamente lo que trabajaban no era de ellos, todo era para el Estado, todo era para ellos, para el gobierno, y ellos no ganaban nada. Sí, entonces empiezan aquí la famosa frase de la tierra es de quien la trabaja. Mira nomás. Y viene un dato importante, aquí ya comienzan los ejidos, señores, aquí comienzan este importante acontecimiento, porque reforman el artículo 27 de la Constitución, donde ya no todo es del Estado, sino también ya podemos repartir derechos de la tierra. Ok, derechos. Es correcto, dato importante, derechos. Aquí nacen los ejidos y el famoso certificado parcelario. Parcelario. Aquí ya es donde empezamos a hablar un poquito entre propiedad y posesión. Es correcto, Ángel. Dos datos importantes, que es un poquito técnico, pero que lo vamos a explicar de una forma más fácil. Seguramente muchos de ustedes han trabajado para alguna empresa y en muchos de ellos te dicen, ok, mira, este material te lo presto para que tú lo uses, para que tú puedas tener un goce de él, puedas sacar un provecho prácticamente. Me parece justo. Pero ¿qué crees, Ángel? No es tuyo. ¿Cómo que no va a ser mío? Solamente puedes tener la posesión de él porque está a mi nombre, Ángel. El día que tú te retires, el celular regresa a mí. Es decir, tú tuviste la posesión, no tienes la posesión, pero la propiedad es mía. Este celular es mío. Yo te lo presto para su uso y goce de él, para que tú saques beneficio. Así funcionaban estas tierras, o funcionan todavía. Funcionan todavía el día de hoy. Funcionan. Las tierras eran pues prácticamente para sembrar o para tener animales, pastar, y todo lo que tú tuvieras de beneficio, claro, agrícola sobre todo, tú lo que tuvieras de producción o de beneficio era para ti, pero la tierra seguía siendo del Estado. Y eso es lo que demarca en un certificado parcelario. Ok, de hecho aquí sigue teniendo esa importancia lo que es el ejido. Okay. Porque el ejido es quien administra estas tierras y dice, este terreno es para ti, integrante del ejido, este terreno es para ti, otro integrante del ejido, y este terreno es para ti, otro integrante del ejido. O sea, son repartidos entre los mismos integrantes de ellos. Sí. Pero la propiedad de quién sigue siendo? Del Estado. Del Estado. Es correcto. ¿De cabecita de algodón? Pues del que esté prácticamente
al frente Ok. del gobierno, porque hay varios certificados parcelarios que han sido designados por diferentes presidentes. Al menos Sí, yo sí, sí he sí. visto de Felipe Calderón y de Peña Nieto. Oh, yo sí he llegado a ver Salinas de Gortari. Ok, De Salinas de ya Gortari, bastante sí. antiguitos. Y de Cedillo también he llegado a ver. ¿De verdad? Cedillo, sí. Y es que, digo, por ahí me comentabas una historia de las varas, si no mal recuerdo, antes se medían Sí, con sí, sí. varas. Antes se medía con varas y de hecho también me tocó ver un documento en donde decía tantas varas a partir de este punto hacia allá es lo que mide tu colindancia con el terreno o tu lado del terreno. Ok. Y de ahí viene la frase, con la misma vara que me juzgues, serás juzgado, o algo así va. Algo así va, como el Ah. Chapulín Colorado. Ustedes nos dirán por ahí en los comentarios cómo es esta frase, pero sí, prácticamente de ahí nace, porque vienen conflictos y pues, ¿cuánto mide una vara? Digo, hoy en día ese documento que yo vi ya hicieron la conversión a metros. Ok. Sí, ya ya te dice mide ciento y tanto punto metros. Ok. Y ya no es nada más varas. Pero sí dependía antes mucho de qué tamaño era la vara y qué tipo de vara era con la que Con la que se medía. era medido, porque sí no había una referencia exacta. Claro. De hecho, a lo que yo recuerdo que me contaba mi abuelito en ese entonces, como mi abuelito sí perteneció a lo que es un ejido, yo veía que en sus anécdotas, cuando iban a repartir terrenos o cuando iban a hacer algún cambio de propietario o algo, volvían a corroborar estos puntos vértices Ok. limitantes del terreno y eran los mismos habitantes del ejido que ponían una marca, ya sea piedras o ponían alguna marca que identificaran. Y de hecho, para volver a corroborar más adelante que sí era el punto donde acordaron, se iba a validar con los demás integrantes Ok. del ejido, de decir, ¿te acuerdas que sí aquí fue donde pusimos una marca? Sí, sí era aquí, yo Ok. estuve presente. Y antes yo creo que eso también era parte de lo que los hacía ser más hombres de palabra de Ok. los de antes. Ok, y es que quisiera enfatizar en algo importante, Ángel, que muchos clientes se han acercado con nosotros que han comprado ejidos, en el que seguramente les ha pasado, que adquieren un ejido, pero que el ejido los desconoce. Ok, sí. Sí te ha tocado. Realmente es por eso, porque entre ellos mismos que viven a los alrededores de los ejidos, pues se conocen entre ellos. Entonces yo puedo decir, si yo fuera ejidatario, un ejemplo, y Ángel también, yo puedo decir, yo sí conozco a Ángel y yo dijimos que de aquí para allá era suyo y de aquí para acá era mío. Pero entonces si tú, persona nueva, quieres adquirir un ejido y quieres ir a decir que pues son tuyas, te van a desconocer, porque prácticamente el que te vendió era el ejidatario real y tú no tienes esos derechos, no perteneces a ese ejido. Entonces por eso vienen los problemas. Muchas personas totalmente adquieren ejidos, pero realmente no estás adquiriendo ni derechos ni tierra, porque te desconocen. ¿Y qué resulta? Pues que te quedas sin terreno y sin dinero. Sin terreno y sin dinero. Y eso es algo importante. O sea, aquí, de hecho, los ejidos no se pueden vender. Te quieren hacer un contrato de compraventa por un terreno ejidal y no funciona así. No funciona, porque regresamos a lo mismo, propiedad y posesión. La propiedad sigue siendo del Estado mexicano, pero la posesión, prácticamente un contrato de compraventa no lo puedo hacer yo por este celular, porque únicamente tengo la posesión. La tienes que hacer tú realmente, pero digo, por ley está estipulado que un ejido no se puede vender. Es correcto. Como Entonces, para que lo tengan en cuenta, si te quieren vender un ejido, así no es una cesión de derechos, Una pero ese cesión ya de es otro derechos. trámite que tú un poquito conoces más del tema. Otro de los digo, es que también hay muchas personas que dicen, no, pues es que el ejidatario me firmó. Ok. ¿Qué es lo que sucede en estos casos? Bueno, es que
Creo que aquí es más como un acta ejidal o algo así. Es una constancia ejidal. Es correcto, porque digo, tomando un poquito el ejemplo, muchas personas nos dicen, no, es que quiero vender mi terreno. Le preguntamos, ¿y tiene escrituras? Y me dice, sí, tengo este documento firmado por lo que es el comisariado. Y pues eso no es una escritura. Realmente lo que tendrían que mostrarnos pues es un certificado parcelario, sí, que a veces tampoco lo tienen y es complicado hacer esos trámites, ¿no? O sea, no se puede hacer así una compraventa. Incluso yo he visto, igual que el mismo comisariado ejidal, es como si la fungiera de notario en el momento. Okay. O sea, sí vengo y yo doy fe y legalidad de que esta persona le cedió los derechos, le vendió, le transmitió a esta otra persona, y el mismo comisariado ejidal firma y sella ese documento, pero realmente tampoco es válido porque no es la persona con las facultades para poder hacer este movimiento. Okay. Más adelante, si tú realizas esta transacción, por así decirle, y quieres ponerlo a tu nombre, no vas a poder, porque cuando llegues al Registro Agrario Nacional te van a decir, no, pues es que el comisariado ejidal no es quien tiene que emitir este tipo de documentos. Prácticamente vas a tener que ir a buscar nuevamente a la persona que estaba como titular en el certificado parcelario, okay, e ir nuevamente a hacer todo como se debe, directamente en el Registro Agrario Nacional. Y bueno, eso brincándonos algunos pasos, porque todavía hay ciertas situaciones que ahorita les vamos a explicar que se tiene que hacer antes de. A lo mejor suena muy técnico, muchas palabras que son nuevas para los que nos ven, como RAN, como ejido, como esta parte del... La constancia ejidal o del comisariado ejidal, pero todo eso tiene que ver, y es toda una historia que antes de que tú compres algo, pues tienes que tener necesariamente un conocimiento para no, como se dice coloquialmente, pues dejarte ir como gordo en tobogán, y conozcas al final del día qué sí está bien y qué no es lo correcto. Y si no es lo correcto, pues que tú estés de acuerdo y sepas realmente qué es lo que estás adquiriendo. Correcto, entonces un último énfasis: un certificado parcelario no te hace dueño, no es propiedad, simplemente es un derecho de uso. Así lo vamos a concluir esta parte elegido. Igual si tienes alguna duda, pues pónganlas en los comentarios y te resolvemos. Igual si tienes un terreno ejidal que quieras vender. Bueno, y aquí es donde empezamos en esta otra etapa, que es cuando ingresa al poder el señor Carlos Salinas de Gortari. Okay. Aquí en esta etapa este señor entró y prácticamente se le hizo reformas al artículo que anteriormente mencionaste, el artículo número 27, donde ahora sí el ejido puede convertirse en propiedad privada. Okay. Aquí prácticamente hemos venido notando que se han venido haciendo reestructuraciones para poder regularizar lo que es esto de los terrenos, y aquí prácticamente es lo que yo veo. Como vieron bastantes situaciones irregulares, unas que no estaban bien planeadas, dijeron vamos a hacer una estructura de cómo poder pasar el ejido a propiedad privada. Pero es lo que les comentaba anteriormente, no es como que ya voy y digo que ya quiero hacer mi cambio de título de certificado parcelario a escritura. O sea, tiene tampoco un proceso es tan fácil. Para poder llegar a lo que es la escritura, primero se tiene que tramitar lo que es el dominio pleno, siendo tú, o más bien teniendo tú, un certificado parcelario. Para esto se tiene que hacer una asamblea entre los ejidatarios, donde tiene que estar la mayoría de ejidatarios en esta asamblea, y todos tienen que estar de acuerdo con que tú seas expulsado del ejido, por así decirle, expulsado con la finalidad de poder otorgarte este dominio pleno, y tiene que estar la firma de todos estos integrantes. Okay. Para que tú puedas ahora sí tomar lo que es tu dominio pleno, ir con el RAN, te puedan expedir tu título de propiedad, y posteriormente a ello poder conseguir lo que es la escritura, que prácticamente ya teniendo el título de propiedad, pues ya estás del otro lado.
Claro, claro. Y pues es que esto es un proceso, como comenta Ángel, lleva tiempo y no es así tan fácil. Porque pues hemos tenido casos donde dicen, no, mi terreno ya va a estar en ese proceso, ya está en proceso de que se regularice, y pues tú lo compras y ¿qué crees? Pasan años y no se regulariza. Es que te dije que estaba en proceso, más no que ya casi terminaba. Claro. Y es que pues pueden pasar 2, 5, hasta 10 años. Entonces, bastante tiempo. No es tan fácil, y es sobre todo para que evites pues comprar problemas, porque siempre sucede, ¿no? Creemos en las personas, pero en lo que hay que creer es en el documento en el que se tenga, para poder saber si es Digo, y real. si vas a comprar un problema, que seas consciente de cuánto tiempo y que estés de acuerdo. Es correcto. No te salgas muy sorprendido al momento de que ya quieres firmar tu escritura o tu título de propiedad, que veas que son procesos interminables en algunas ocasiones. Es correcto, ya con el título de propiedad pues lo inscribes, haciendo énfasis, como dice Ángel, lo inscribes en el registro público y ya tienes una clave catastral, que ese es un dato importante que pues deberíamos de tener conocimiento en la mayoría de los que nos dedicamos a esto. La clave catastral ya es público, es decir, tú puedes ingresar y saber a nombre de quién está ese terreno. Es correcto, ya está registrado oficialmente. Es correcto, y de ahí pues ya brincamos al último paso, que es la escritura. Okay. Ya una escritura ya es ante un notario, ya pasó un terreno por estos 3 procesos, porque realmente todos los terrenos pasan por ahí, del ejido al título de propiedad y del título de propiedad a la escritura. Y ya con una escritura, pues tu terreno obviamente tiene una plusvalía mayor, ya es algo 100% legal, o ya tiene esta certeza jurídica 100%, y que comprar algo así, pues ya tu inversión no va a tener ningún problema. Ya va a decir que Juanito Pérez es dueño de este terreno, que tiene estas medidas y colindancias, que ha sido dueño a lo mejor anteriormente otras personas. Antecedentes prácticamente, y que hoy ya se puede hacer a través de la escritura pues un acto de compraventa, y que ahora va a ser tuyo. También principalmente que ahora tienes la responsabilidad y derecho de pagar un impuesto al gobierno. Okay. Y sí, porque eso nunca se acaba. Sí. Realmente pues así es como el gobierno obtiene ingresos, pero pues bueno, es que aquí en México pues la tierra sí ya se vuelve privada, ya cuando llegamos a este punto ya es tuyo, y en algunos países como Estados Unidos la tierra no es tuya, la tierra sigue siendo del Estado. Sí. Tú solamente eres dueño de lo que construyas encima. Entonces aquí por eso existe el predial, y es como una renta, prácticamente un impuesto que tú pagas por estar tu propiedad encima del terreno. No es una renta, porque no es como un... Sí, no es una ganancia, una cantidad muy elevada respecto al valor del terreno, pero que digo, al final del día, si te quedas con él 10 años y decides venderlo, pues valió la pena la plusvalía que tomó el terreno en todo ese tiempo, y pues es como que es una rayita nada más del tigre. Claro, y entonces pues así aquí hacer mucho énfasis que pues comprar algo escriturado va a ser lo mejor, siempre va a ser lo más certero para ti, y que pues ese es el deber ser, ¿no? O sea, realmente ese deberías, si tú quieres vender y alguien quiere comprar, debería de tener un documento 100% legal, ¿no? 100%. Que va a haber muchos que te vendan problemas también, o que bueno, no estén al 100% legales, pero que ya depende de ti. Digo, nosotros compartimos esto porque siempre hemos comentado en los videos anteriores, hay muchos fraudes inmobiliarios. Bastantes. Y no solo aquí donde nosotros radicamos, en todo el país, en todo México hay muchos fraudes inmobiliarios, y que son prácticamente pues errores de la historia mal entendidos, porque pues la gente cuenta realmente su perspectiva, su experiencia. Para mí este documento es el que pues me avala, y con este yo te vendo. Pero depende de ti saber cuál es ese documento. De hecho, aquí nosotros como asesores topamos con un punto en el que cuando prospectamos una propiedad,
prácticamente todos los dueños que quieren vender su casa o su terreno dicen, es que mi propiedad está en orden y se puede vender y ya está todo bien fácil y ya nada más ve y tráeme al cliente que me va a dar el dinero, prácticamente. Pero no, o sea, realmente igual parte de nuestro trabajo como asesores inmobiliarios es checar ese antecedente de la propiedad, claro, para ver si realmente, porque yo veo que sí tiene una escritura, pero ahora ver que sí sea vendible realmente su terreno, y es parte de nosotros como asesores. Claro, claro, y pues bueno, ese es el objetivo, saber si estás comprando ya sea un terreno o incluso una casa, pues que sepas qué estás comprando, ¿no? Qué parte de la historia estás comprando, porque algo también importante que por ahí en nuestro curso nos mencionaron, es que incluso las propiedades que están en centros históricos o que están dentro de, pues sí, lugares culturales con mucha fuerza cultural, pues pueden tener un valor amplio, ¿no? Sí, tienen un valor muy distinto a lo que se ve visualmente. Es correcto, y que pues pueden tener, o bueno, se manda a hacer un avalúo histórico, así se comenta, ya a través del INAH, creo que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ellos pueden hacer este tipo de avalúos, así que si tu abuelito o tú tienes una propiedad cerca del centro histórico o dentro de un centro histórico que sea una casona, tal vez una hacienda, tienen un valor diferente, entonces puedes comprar historia, también se puede hacer eso. De hecho es posteriormente cuando les mandan a hacer su certificado como monumento, no como estructura histórica, algo así. Sí tiene un valor distinto y que también lo puedes hacer, pero digo, eso es una punto y aparte, ¿no? Fue como un dato... aparte, pero digo, ya no es para resumir esa parte, ve y busca a ver si tienes algún códice, mapa o, claro, o algo así de tu Tlatoani en su momento. Digo, pudieras tener por ahí derechos de alguna tierra a la que tú no crees que eres acreedor el día de hoy. Claro, y pues puedas descubrir historia, ¿no? Igual y te encuentras ahí algo de oro, o no sé, algo importante, pero que también pues puede ser parte de si me rifo el tiro con los tíos o no. Al final del día es un balance entre el valió la pena o no valió la pena rifarte ese tiro. Claro, claro. Y pues bueno, hasta aquí llegamos a la historia de estos tres puntos importantes, y que pues bueno, ya depende de ti. Digo, no sé si nos quieres agregar un resumen, Ángel, un dato importante más. No, simplemente pues esperar que sí nos hayamos dado a entender de la mejor manera. Claro. Digo, es el primer video que hacemos de este tipo informativo. Noticiero. Aquí mi compadre se siente más en un noticiero, le vamos a decir Daniel López Dóriga. O Daniel de la Torre. Digo, y pues esa es la idea también, sí compartirles historias de nuestros compañeros, pero también compartirles algo de conocimiento sobre bienes inmuebles, que esperamos pues les sea que esperamos les pueda servir para que ustedes más adelante, al menos si no son expertos, pues tengan un entendimiento de que existe un certificado parcelario, título de propiedad y escritura, que es lo único que te puede o avalar lo que es la posesión o la propiedad. Y al final del día ustedes puedan tomar una decisión. Porque, pues digo, al final del día, si ustedes dicen, ¿sabes qué? Yo quiero un certificado parcelario, estás en todo tu derecho, es tu dinero, pero seas consciente de los pros y contras que te pueden estás adquiriendo. Claro, Ángel, toda la razón de lo que comentas, y que bueno, seguimos reiterando, acérquense a un asesor certificado. Si desconoces, aquí lo encuentran como Ángel García, asesor inmobiliario. Y aquí lo encuentran como Daniel Guevara, asesor inmobiliario. Ahí en nuestras redes sociales, y acérquense con nosotros. Realmente estas asesorías no tienen costo, o al menos de nuestra labor. Sí, buscamos... de nuestro lado son gratuitas, y principalmente que obtengan el beneficio de tomar una decisión. Es correcto, entonces vean esta parte de que no nada más es ir y vender. Aquí ya hoy desmentimos una parte de eso, que pues nosotros también tenemos que saber un poco hasta de leyes o de derecho, y que digo, también tenemos las personas ideales, ¿no? O sea, también hay abogados de nuestro lado. Jurídico aquí en donde actualmente trabajamos. Es correcto, pero que nosotros como asesores es nuestro deber también conocer de ello. Sí. Entonces, si quieres ser asesor,
pues incluso ve todo lo que tenemos que conocer, ¿no? Sobre ello. Y pues nada, Ángel, hasta aquí este video informativo, un poco histórico, y que ojalá les esté gustando. Apóyennos ahí en compartir. A alguien que quiera comprar un terreno, envíaselo para que pues sepa un poquito de la historia. Y después envíalo con nosotros para que podamos venderle ese terreno. Claro que sí. Y pues nada, desearles que con su familia pues estén reunidos en estas fechas. Y bueno, agradecido también de que nos hayan dado su apoyo, que nos sigan dando su apoyo. Seguimos con un 2026 fuertes, venimos trabajando y seguir haciendo más videos con más invitados. Y que sea muy bueno para todos. Y no se peleen en la fiesta de fin de año con sus tíos. Ya aquí ya es el parteaguas para que ya no se peleen. Claro, por ahí pues acérquense a notarios o bueno, vean la situación legal para que pues si vives del físico, mejor sigue teniendo tu carita bonita. Todos queremos estar bien y bueno, más que nada son fiestas de reunión, de disfrutar y no de pelearse. Y pues nada, hasta aquí dejamos este video. Síganos en Facebook, TikTok y YouTube. Y pues nada, aquí su programa favorito, Asesores Silvestres Inmobiliarios.